Ya son casi las 6 de la mañana y nuestro investigador está agotado. Lleva días intentando encontrar la manera de atrapar a los espíritus de la mansión. Así comienza el vídeo de Good Night, justo donde se quedó de Chase Me, cosa que era de esperar puesto que Chase Me acaba con la etiqueta continuará, mientras se oye la melodía de Good Night. Es evidente que un vídeo es la continuación de otro. Ahora el investigador sigue intentando descubrir el secreto de las 7 chicas, pero parece preocupado por no encontrarlo. Está rodeado de objetos misteriosos y alrededor de un espejo ha colgado un montón de notas, señal de que está intentando cuadrar todas las pistas. El objeto fundamental es el libro negro sellado con las cadenas y el sello de la calavera. Así que lo abre para hojearlo y va descubriendo las diferentes pesadillas. Y es que cada chica tiene asignada una. Podéis verlo en este otro vídeo que es un preludio a la historia. Os dejo un enlace en los comentarios. En él se ve un hombre atormentado por las diferentes pesadillas que representa cada chica. Jiu tiene la de soñar que eres perseguido por alguien desconocido, cosa que vemos en otros vídeos como You and I o Fly High. Sua la de que estás atado. Sillon la de que estás encerrado en un espacio estrecho, cosa que se verá en Breaking Out. Handong que eres observado. Yuhyun que estás perdido en un lugar desconocido, lo cual puede verse en muchos vídeos de otras canciones como You and I, What, etc. Y aquí en concreto está perdida en el bosque, aunque Sillon la está ayudando a protegerse de dos tipos que las buscan. Gallón que estás cayendo de un lugar alto. De Dami se dice que su pesadilla es que tiene cicatrices en todo su cuerpo, aunque en Good Night ninguna escena refleja esto. Pero volvamos a Good Night. Un detalle importante es que las chicas están realmente divididas en dos grupos. 3 de ellas, Sua, Yuhyun y Sillon, están en el bosque. La primera atada y las otras escondiéndose, aunque a Sua nos la presentan puntualmente también en la casa. Por contra, Dami, Jiu y Handong están siempre en la casa, y también Gallón, aunque luego pasa a encontrarse aislada, cayendo en un extraño vacío. El investigador hojea el libro y descubre las pesadillas simbolizadas por cada una de las páginas. A cada momento se hace evidente que hay dos mundos paralelos, el mundo en el que vive él y el mundo en el que viven las chicas. De hecho, a ellas se las observa haciendo varios rituales en la misma habitación en la que está él, por lo que la habitación existe en dos mundos al mismo tiempo. Además, constantemente vemos que los espejos sirven de portal al otro mundo, y las chicas observan y saludan al investigador desde el otro lado. En un momento dado, mientras él hace otras cosas y deja el libro sobre la mesa, Dami pasa su mano por el espejo de la mesa para tomar el libro y traerlo a su mundo, donde está en la habitación con Handong y Jiu. Esto les permite arrancar la página de Suba, la única que tiene unos extraños símbolos escritos en rojo, y quemarla. Aparentemente, al hacer esto, se trasladan al mundo real, mientras el investigador es quien se queda atrapado al otro lado del espejo, en el mundo de pesadilla. Esto las libera y les permite escapar por fin de la casa, así que se dirigen hacia el bosque donde finalmente se deshacen del libro y escapan. Con esto termina la trilogía de la casa. Si bien la aventura de las pesadillas continuará en futuros vídeos, pero ya en otros ambientes. Musicalmente es uno de los temas más potentes e impactantes de la banda. Si ya con Chase Me la empresa se había arriesgado con sonidos rockeros poco habituales en la música coreana, ahora con Good Night habían subido la apuesta y se habían metido de lleno nada menos que en el heavy metal. Es cierto que años más tarde Dreamcatcher sacará temas tan metaleros o más que este, pero serán temas en japonés dirigidos a un público como el de ese país más acostumbrado a ese tipo de música. De sus canciones coreanas, Good Night es sin duda la más potente. Incluso años más tarde ha servido de inspiración a bandas coreanas como Rolling Quartz. Estéticamente, la imagen de las chicas también es muy potente. Algunas de las indumentarias parecen sacadas de un vídeo de Black Sabbath. Y los elementos de terror del videoclip, así como la letra, se apartan completamente de lo que ofrecería un grupo de K-pop convencional. Esta es una de las razones por las que esta banda llamó tanto la atención.
y mucha gente entonces la catalogó de muchas maneras. Algunos dijeron que eran las baby metal coreanas, otros que eran las representantes del metal en el K-pop, y otros que eran las verdaderas representantes del K-rock, más incluso que las bandas habitualmente catalogadas así.